Evangelio del día, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordones y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo sus monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por estas santas palabras el Señor borre nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, el bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Amén. Queridos hermanos, qué gusto saludarles hoy domingo 7 de marzo. Estamos en la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy las lecturas nos recuerdan ese tiempo de preparación que debemos tener para vivir la pasión y muerte, para vivir la Pascua del Señor, para resucitar con Él y morir a nuestros pecados. Por ello, el Evangelio que hemos meditado nos habla cómo Jesús entra a Jerusalén y cómo les llama la atención a todos aquellos que estaban en el templo, porque se habían alejado de la gracia de Dios, de alabar al Padre Celestial, y estaban más destinados a las cosas materiales, al comercio, a las cosas de este mundo. Por ello se da ese choque con ellos y le dice que han convertido la casa del Señor en una cueva de bandidos y de ladrones. Y allí Jesús tumba todo aquello y les invita pues verdaderamente a convertirse, que es lo que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma, el convertirnos a Dios y el poder tener presente aquellas recomendaciones que nos da la Iglesia, como lo es la oración, el ayuno, las obras de caridad y una buena confesión, para poder andar en sintonía con el tiempo maravilloso que Dios nos está dando.
Allí se muestra la escena en la cual los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen, danos una señal por la cual tú hablas con esa autoridad. Y Jesús les habla de destruir el templo y construirlo en 3 días. El templo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Jesús, el templo que nosotros a veces tenemos cuando recibimos la Sagrada Comunión. Jesús que se quiere quedar con nosotros, pero nosotros a veces nos empeñamos en sacarlo de nuestra vida. Luego, después de la resurrección, es cuando los discípulos van a entender. Por ello, este tiempo es oportuno para reflexionar también sobre 2 sacramentos maravillosos que a veces no vivimos. Uno es el sacramento de la confesión, reconciliación con Dios, donde medito sobre mis pecados, los reconozco, empiezo un trabajo de conversión para buscar la santidad. Y el otro sacramento, que es la comunión frecuente, es el alimento del alma, es el poder recibir santamente en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a Jesús, y tenerlo siempre presente en nuestra vida para poder buscar el reino de los cielos. Por ello, que hoy domingo podamos aprovechar esta tercera semana de Cuaresma para prepararnos a la Pascua del Señor. Que el Dios Todopoderoso le bendiga en este día, la Santísima Virgen María en la advocación de la Milagrosa le arrope con su manto. San Antonio de Padua bendiga tu hogar para que nunca te falte lo necesario. San Martín de Porres cuide siempre tu salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te regale un lindo día. Te pido me encomiendes en tus oraciones en este día en que estoy cumpliendo un año más de vida.